Gracias, María. Muy buenas noches y buenas noches para todos ustedes. Pues, ¿a dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir a un espacio en donde la economía no tiene absolutamente nada de aburrido. Vamos a verlo. Ubicado en la calle de Tacuba número 17 en el centro histórico, el Museo Interactivo de Economía es el primero en su tipo en el mundo, único en su enfoque, dedicado a divulgar de manera integrada los temas económicos, financieros y de sustentabilidad de manera interactiva y divertida. Su misión es invitar al público a descubrir una nueva manera de entender estos temas al vincularlos con su vida cotidiana. De esta forma, el MIDE busca contribuir a la formación de una sociedad crítica y participativa. Bueno, la idea de que esto fuera un museo dedicado a la ciencia económica surge del Banco de México. Ellos fueron quienes rescataron el edificio a principios de los años 90 y bueno, se decidió que un lugar tan bonito como es el exconvento de los betlemitas tuviera acceso público, que toda la gente pudiera conocerlo, y se decidió hacer aquí el primer museo de economía en el mundo. Eso es importante comentarlo. Y bueno, a partir de ahí decidimos poder abrirlo a la gente. Ya estamos justo cumpliendo 11 años abiertos al público. Desde su apertura al público, el MIDE ha sido reconocido a escala nacional e internacional como un modelo de comunicación que crea experiencias y estrategias educativas que acercan a las personas a estos temas considerados tradicionalmente como inaccesibles, aburridos o desligados de la realidad que las personas vivimos todos los días. El edificio en el que se encuentra es una construcción del siglo XVIII perteneciente al periodo barroco mexicano. Hoy en día el inmueble es apenas un 40% de lo que originalmente fue el convento y hospital de pobres y convalecientes de Nuestra Señora de Belén y San Francisco Javier. El inmueble fue diseñado por Lorenzo Rodríguez, quien lo concluyó en 1786. Durante los siglos XIX y XX, el edificio sufrió muchos cambios. Se construyó el Teatro de Santa Ana, después llamado Teatro Nacional, donde se cantó por primera vez el himno nacional. Además, fue la sede de los primeros baños públicos de vapor en la ciudad, un colegio de niñas, una escuela lancasteriana e incluso un colegio militar. En 1950, el edificio fue declarado monumento histórico. A principios de los 90, el Banco de México adquirió las propiedades en las que estaba dividido el edificio. Así, dio inicio una restauración de casi 12 años bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El museo abrió sus puertas en el año 2006 y cuenta con 4 salas interactivas que conoceremos en la segunda parte de esta cápsula. Es el Museo Interactivo de Economía y forma parte de la vida de la Ciudad de México.